exigentes en cuanto a seguridad alimentaria. Y como digo, la fábrica es pequeñita, pero somos muy matones, ¿vale? Aquí movemos muchísima cantidad de producto, están saliendo y entrando constantemente camiones, ¿vale? Y lo primero que tenemos es la recepción de materia prima. Decimos a la gente siempre, a ver, cuando hablas tienes que verlo bien, pero también pruébalo porque tiene que saber bien, ¿vale? Entonces todo el mundo está muy aficionado a probarlo. Entonces, de forma visual, si el producto está correcto, nos lo llevamos a la cámara de materia prima. Aquí estamos a 18 bajo cero. Esta es la materia prima. Aquí tenemos una pequeña parte de lo que realmente viene a los juzgados. Aquí solamente tenemos unos 500 palés de producto, pero si lo dividís entre toda la cantidad de referencias que tenemos muy poquito de cada uno. Por eso necesitamos constantemente la cámara pilla. ¿Cuántas referencias podéis tener? Dependiendo de total, si 100 y bastante. 30 por ahí. Porque es que tienes que tomarte en cuenta que solamente en referencias de mezclas de smoothies tenemos 100 referencias. Lo que hacemos aquí son mezclas de distintas frutas. Las mezclamos dentro de las bañeras esas, ¿vale? Y lo que hacemos después es volverlas a meter en cámara para que vuelvan a coger frío y pasamos a la sala de envasado. ¿Vamos para allá? Y ahora vamos a adquirir una cuarta más. Y otra cosa es que tengas que comprar casi 700 toneladas. ¿Y Almería no produce fresa? No, Almería no. Huelva, pero Marruecos. Pero ellos se dedican a fruto rojo ahora. Claro, principalmente para el fresco también. Sí que hay muchas cosas de industria, pero no saben hacer. Otra envasadora. No damos abasto con estas dos. ¿Dónde están las máquinas? Isida es japonesa, pero la envasadora, lo que es el equipo de envasado, porque esto funciona, si os dais cuenta aquí se ve perfectamente, hay un plástico por detrás y la propia máquina hace la bolsa, ¿vale? Entonces, la máquina es japonesa, lo que es el cerebro, que es la multicabeza, es una pesadora, ¿vale? Y lo que es la envasadora es una IRTA que la hacen en Valencia. Es una empresa. Entonces, no cortáis la fruta, la compráis troceada. Ya no podemos. La mezcláis y la envasáis. Claro, es que ya no podemos. Como he dicho antes, nosotros hemos nacido con la vocación de ser congeladores, pero el volumen que tenemos ya es imposible. O sea, tú date cuenta, 3 millones de kilos son muchos kilos como para tener un equipo que te pele el mango, que te corte el mango, que te congele el mango. Seguramente el caso de negocio os interesa más crecer en el proceso que tenéis, que al final es mezclar y envasar. Y toda la, toda la obligación que nos impone IFS hace que nosotros tengamos que evaluar perfectamente a cada uno de los proveedores. ¿Vale?
sea, yo me he ido a Egipto, he ido a Perú, he ido a un montón de sitios a visitar plantas para Polonia, por ejemplo, prácticamente todos los frutos rojos, señores, los traemos de Polonia, Ucrania, porque aquí no, por impedimentos climáticos. En cambio sí que, por ejemplo, arándano cultivado, sí que estamos intentando que sea nuestro, que sea de aquí. Pero claro, para eso necesitamos que jueguen también los agricultores. Si nosotros necesitamos 120 toneladas de arándano cultivado, poder por la zona, si se queda con el valor añadido, pues una cosa es que tú vendas tu producto el fresco, pero y el destrío que tú tienes, y el destrío que tú generas. En vez de tirarlo al suelo, tráemelo a mí, porque yo le voy a dar un valor y te voy a dar aquí. No tanto como en el mercado fresco, pero te voy a dar para que, por ejemplo, pagues los gastos de explotación de esa producción. Hemos pasado producto. Habitualmente duerme otro día en cámara para que coja frío suficiente para el envasado final, que es en esta sala, donde tenemos un equipo de... Hola. Donde tenemos un Bien Moody es por lo de Big Water, Big Water, my friend. Exactamente. Donde lo hemos hecho con Big. ¿Vale? ¿Y dónde vendéis? A ver, aquí en España vendemos en mogollón de sitios. O sea, cadenas nacionales, Corte Inglés, Hipercor, Alcampo, Eroski, Pego Supermercados, Supermercados Lupa, en Macro, en Miquel Alimentación Group, si te vas a Canarias en Hiperdino, en Dinosol. Nosotros estamos desde La Coruña hasta Fuerteventura. A nivel nacional, en Extremadura, ¿dónde los podemos comprar? En el día, macho. Acabamos de entrar, ahora les hemos... Un día debajo de casa. Sí, pues vas a encontrar fresas de la Cuerva. Fresas de la Cuerva. ¿Con marca La Cuerva o con marca Día? Marca la Cuerva. Marca La Cuerva. Ahora le hemos entrado dentro del tender para hacerle marca blanca Día. Lo tenemos medio ganado y si empezaremos fuerte con ellos. Porque eso sí que son 2.000 puntos de venta que nos van a aportar bastante. Nos van a aportar. Esta compañía que necesita músculo para crecer. Claro, pero bueno, que el límite que nosotros nos vamos a poner es el que nosotros queramos poner, ¿vale? Los distintos envasados que tenemos, por cierto, le hacemos por ejemplo a la Sirena también, marca blanca, le hacemos a Uchán Portugal también, marca blanca, en fin, hacemos muchas cosas. Pone su etiqueta correspondiente a cada uno, en este caso vamos a General Market, que son los antiguos Miquel Alimentación Group, que es una de las cadenas más importantes de casa. A ellos les servimos a 8 referencias, a Macro España les servimos y aquí salen muchos paletos al cabo de la semana pues, para estos meses, ¿no? Una vez que se termina el tema del picking, se carga. El circuito es totalmente circular, no hay cruce de mercancías, no hay cruce de personas, estamos adscritos, vuelvo a decir, a IFS, que es uno de los estándares de alimentación y de seguridad alimentaria más exigentes. Intentaremos sacarnos la BRC también para el tema de Inglaterra, sobre todo por el tema de Brexit, que no admite ya IFS, sino que necesitamos tener una BRC. Ya veremos, con el tiempo y una caña ya lo vamos a hacer, ¿no? Toda la fábrica, la congelación y el acondicionamiento de todo. O sea, es súper eficiente, súper fácil, muy económico, ahorramos mucho dinero, lo compensamos también con placas solares, con lo cual de ahorro también efectivo, gasto energético. Yo creo que estamos muy bien y así mismo vamos a hacer la próxima, ¿vale? Que va a ser
aquí es donde vamos a hacer un inmenso mamotreto, un cubo grandísimo, donde vamos a meter 1400. Esto es todo. No hay más, es una fábrica muy pequeñita, pero es muy ágil, muy... Hay que trabajáis con una calidad industrial muy grande. Sí. Y luego me ha impresionado mucho, digo, verás tú los equipos para refrigerar esto. Y en cambio es... Acabamos de... Ellos ya serían los que ya se han realizado la parcela. Se les ha hecho todo. Porque luego se